Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Noelia Rincón y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy estaremos conversando y profundizando un poco sobre temas de la geopolítica como lo son la geoeconomía, la globalización y la geopolítica jurídica, así como la interrelación que tienen entre ellos y el por qué es tan importante conocerlos en nuestro día a día. Espero que lo disfruten. Empecemos conociendo un poco sobre el concepto de la geoeconomía. Esta es una disciplina y una rama de la geopolítica que examina la interrelación que tienen la geografía y la economía, como su propio nombre lo dice. Destaca la influencia de los factores geográficos en los patrones económicos y viceversa. De esta forma, este enfoque analítico reconoce que elementos como la ubicación geográfica de los recursos naturales, los centros comerciales, la infraestructura, desempeñan un papel crucial y crítico en determinar qué tan competitivo y próspero puede ser una región, una localidad o un país. A su vez, la geoeconomía aborda cómo los actores estatales y no estatales emplean ciertas estrategias económicas para poder alcanzar los objetivos que ellos tienen en cuanto a política, seguridad, etc., reconociendo que la economía es un instrumento de poder en las relaciones internacionales. Así, esto explora la convergencia entre los factores económicos y geográficos. Entonces, la economía proporciona una comprensión y una visión mucho más holística de las dinámicas que hacen que se tomen las decisiones a nivel global e internacional, dándole la importancia que se merece a considerar todos los aspectos económicos y su relación con los aspectos geográficos para analizar de una forma más específica y detallada los desafíos y oportunidades que existen en el mundo contemporáneo. Pasemos a conocer un poco sobre los elementos más específicos de la geoeconomía. Primero, hablemos sobre los recursos naturales. Recursos naturales como el petróleo, el gas, los minerales, el agua y su distribución geográfica en una localidad específica juegan un papel crucial en la geoeconomía. Los países que poseen y controlan los más importantes recursos naturales suelen tener una ventaja económica y estratégica frente a otros países. Otro de los elementos es el comercio internacional, ya que hay consideraciones geográficas como la ubicación de los puertos, rutas comerciales, accesibilidad al comercio, que son fundamentales para entender los patrones y comportamientos del comercio internacional. Así, los países siempre buscan ubicaciones estratégicas que faciliten el comercio y que aumenten la influencia económica frente a los países cercanos. Otro elemento es la infraestructura, que incluye elementos como las carreteras, los propios puertos, los aeropuertos, las redes de comunicación, y este elemento tiene un impacto muy significativo en la economía, ya que invertir en la infraestructura puede mejorar la conectividad y las comunicaciones, y de esta forma la influencia económica, que afecta la competitividad de esta región o país. Otro elemento muy importante en la geoeconomía es la demografía, ya que la distribución de la población en todo el área superficie de la localidad, así como en la fuerza laboral y los centros urbanos, por ejemplo, influyen en la geoeconomía, ya que las áreas con una mayor concentración de población y mano de obra calificada suelen ser con más probabilidades los centros económicos de esos países. También existen factores y elementos políticos, como las políticas gubernamentales, la estabilidad política de un país, las alianzas internacionales, que obviamente tienen un impacto totalmente directo en la geoeconomía, pues todas estas decisiones pueden afectar la inversión extranjera, el comercio, la competitividad del país en el área internacional, entre otros elementos. También tenemos la tecnología. La geoeconomía se puede ver afectada por el desarrollo, la evolución y la forma en la que se difunde la tecnología en un país. Por ejemplo, los avances tecnológicos pueden cambiar la dinámica económica al crear nuevas oportunidades comerciales y laborales y así cambiar o mejorar o desmejorar la cadena de suministro y afectar o no la competitividad global. De igual forma, las estrategias geoeconómicas que se toman en el país pueden mejorar su posición en un escenario mundial,
por ejemplo, acuerdos comerciales, alianzas estratégicas, políticas de inversión o diferentes medidas que influyan en la economía global son muy importantes en este elemento. Por último, y para dar pie también a seguir con el siguiente concepto, uno de los elementos de la geoeconomía es la globalización, ya que la geoeconomía está relacionada de muy estrechamente con la globalización, ya que la interconexión económica entre los países y regiones significa que los eventos económicos en un lugar pueden tener efectos significativos en todo el mundo. Y de eso se trata un poco la globalización, concepto que ahora veremos a profundidad. Conozcamos entonces con un poco más de detalle sobre el concepto de la globalización, el cual es un fenómeno complejo que describe la creciente interconexión e interdependencia de las economías, sociedades e incluso culturas a nivel mundial. Es un proceso que se ha caracterizado por la intensificación de los flujos internacionales de bienes y servicios, de capital, incluso de personas e información, que trasciende las barreras geográficas y genera una red compleja de relaciones transnacionales. En el ámbito económico, la globalización ha llevado a que se formen cadenas de suministro globales, donde las distintas fases de producción se pueden realizar incluso en distintas partes del mundo. Además, gracias a la creciente revolución tecnológica, especialmente en cuanto a comunicaciones digitales, se ha acelerado la velocidad de intercambio de información y conocimientos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enterado de noticias en el mismo momento en que ocurren que están pasando al otro lado del mundo? Así, este fenómeno ha llevado a una mayor interdependencia política, económica e incluso cultural entre los países del mundo, a su vez creando muy nuevas oportunidades para el crecimiento económico, la diversificación cultural, la colaboración internacional, pero al mismo tiempo planteando desafíos en términos de igualdad y desigualdad, pérdida de empleos locales y tensiones geopolíticas, cosa que por ejemplo se ha visto mucho en opiniones de los países a los que emigran los venezolanos. Por lo tanto, la globalización es un proceso dinámico que ha remodelado la naturaleza de las interacciones humanas en la era contemporánea. Es muy importante que todos los conozcamos porque es algo que está ocurriendo en el día a día y que incluso muchos de nosotros lo podemos estar viviendo actualmente. ¿Cómo entra todo el concepto de geopolítica jurídica? Bien, toda esta interconexión global que ha traído la globalización ha llevado también a que emerjan nuevas dinámicas en la geopolítica, dando paso a que se tienen que crear enfoques más complejos y multidimensionales. En este contexto surge la noción y el concepto de geopolítica jurídica, que busca comprender cómo los factores legales y jurídicos interactúan con las estrategias geopolíticas de los actores estatales en la escena internacional. Así, la geopolítica jurídica se encarga de explorar cómo los acuerdos legales, los tratados internacionales, las disputas judiciales y los sistemas legales, tanto nacionales como internacionales, afectan y a su vez se ven afectados por las relaciones geopolíticas y la globalización. Así, este concepto implica que se reconozca que el derecho y la geopolítica están totalmente interconectados y se influyen mutuamente cuando se van a tomar decisiones y en el momento de crear la configuración de la dinámica global. Si profundizamos en el concepto como tal de la geopolítica jurídica, este es un enfoque que examina, como ya lo comenté, la intersección entre el derecho y la geopolítica y reconoce los aspectos legales y jurídicos que influyen en las estrategias geopolíticas. Este concepto se apoya mucho en la idea de que las relaciones entre los países, las organizaciones internacionales y todos los actores que existen en la arena internacional no se definen solamente por las consideraciones políticas y económicas, sino también por los marcos legales y tratados que son internacionales. También la geopolítica jurídica se basa en unos aspectos que son claves para su concepto, como los tratados y acuerdos internacionales, que son herramientas esenciales en la geopolítica jurídica, ya que son quienes establecen las reglas y normas que rigen todas las relaciones entre los países y que influyen justamente en las estrategias geopolíticas. También la participación en organizaciones internacionales como la ONU y organizaciones de ese estilo, ya que estos son aspectos importantes
porque desempeñan un papel en la resolución de disputas y aplicación de normas a nivel global, así como en la creación de los tratados internacionales. También la geopolítica aborda cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ya que los estados pueden ser juzgados en el ámbito internacional por violaciones de derechos humanos, y esto también tiene implicaciones geopolíticas. Además, otro aspecto muy importante son las leyes nacionales y su jurisdicción, ya que las leyes nacionales y la jurisdicción de estas en los estados son componentes importantes porque los estados pueden promulgar y crear leyes que refuercen sus objetivos geopolíticos y que ejerzan jurisdicción sobre también actores extranjeros en ciertos casos. Así, para englobar un poco el aspecto completo, la geopolítica jurídica reconoce la gran y compleja intersección entre el derecho y la geopolítica en el ámbito internacional, examinando las estructuras legales, los procesos judiciales y su influencia en la toma de decisiones geopolíticas y cómo también las estrategias geopolíticas afectan la aplicación y la evolución del derecho a nivel global. Esto, combinado con todos los conceptos que conversamos al principio, eh, son enfoques que proporcionan una comprensión un poco más completa de todas las dinámicas que dan forma a las relaciones internacionales en un mundo que cada vez es más complejo y entrelazado. Para finalizar, entonces englobemos un poco los tres conceptos que hemos conversado el día de hoy. La interrelación entre la globalización, la geoeconomía y la geopolítica jurídica es lo que realmente define la compleja realidad que vivimos en la actualidad. Por un lado, la globalización ha transformado las interacciones económicas, culturales y políticas, que ha generado muchas oportunidades, pero también desafíos a nivel mundial. La geoeconomía destaca la importancia de la geografía en la determinación de los patrones económicos y las estrategias de poder. Y por último, la geopolítica jurídica subraya cómo los marcos legales y las instituciones impactan y son impactados por las dinámicas geopolíticas. Así, la comprensión de estos temas es realmente esencial para todos nosotros para navegar en el panorama global actual. Con esto finalizo el video del día de hoy, espero que les haya gustado la información proporcionada y los invito a que se suscriban a mi canal y le den like. Hasta pronto y nos vemos en una próxima oportunidad.